Muy buenas noches, hermanos del mundo entero. Bienvenidos a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. En la hora del conocimiento universal vamos a compartir con cada uno de ustedes el divino conocimiento que envía nuestro divino Padre Celestial. Ciencia de ciencias, y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de sacar sus conclusiones al estudiar, al investigar y comprender más el conocimiento que compartimos noche a noche. Hoy día vamos a compartir la lectura de los divinos títulos, de los divinos rollos telepáticos o también órdenes telepáticas, y dentro de ello leyes universales. El divino juicio intelectual de Dios para esta generación. Y recordemos, hermanos, que el ser humano pidió respetar la divina doctrina del Cordero de Dios, su divino conocimiento, en forma total. Y lamentablemente, hermanos de la prueba de la vida, el ser humano, en su imperfección, muchas veces hace lo que su libre albedrío quiere hacer y no el libre albedrío de nuestro divino Padre Celestial. Es por ello que vemos cómo muchos, en su ignorancia, ocultan el conocimiento, y esto no se pidió al divino Padre Eterno. La divinidad jamás oculta el conocimiento. Nos decía, en forma sencilla, ¿acaso se enciende la luz y se pone en el cuenco o debajo de la cama? ¿Acaso no se pone en lo más alto para que alumbre hacia los demás? Pero el egoísmo y a veces los intereses materiales hacen de que los seres humanos actúen de esta forma. ¿Y cuántos ciegos le siguen el juego a muchos que actúan de esta forma? Realmente, hermanos, caen en complicidad de los que ocultan la verdad. Y por simple capricho, generalmente no se dignan en compartir el conocimiento con todos sus hermanos. Por cada segundo tienen un divino juicio tremendo, hermanos. Ellos se expanden en tinieblas, irán a mundos donde se ocultará el conocimiento para ellos, irán a mundos donde, tal como hicieron, también recibirán. Y todos los que criticaban, blasfemaban, injuriaban a hermanos que buscan la verdad, a hermanos que tratan de que todo esto se conozca, se sepa, como estudiantes, investigadores, colaboradores de la divina revelación Alfa y Omega, realmente, hermanos, rendirán cuentas a nuestro divino Creador. Porque aquí en la tierra, hermanitos, nadie como seres humanos se puede decir pues el elegido, el que tiene la verdad absoluta y que es más que los demás. No, hermanitos. Un error tremendo. Todos somos iguales en derechos delante de nuestro divino Creador. Nadie más, nadie menos. Y todos deben difundir la divina ciencia del Cordero de Dios o la maravillosa escritura telepática o divina ciencia celeste por todos los medios, uniendo fuerzas como una familia espiritual. Aquí, hermanos, se da oportunidad. Aquí ya no se trata de complacer a hombres, complacer grupos, complacer hermandades, donde están llenos de egoísmo y oscurantismo mental. Se trata de difundir la divina ciencia sin límites. Se acabó, hermanos, digamos, esa sensación de creerse únicos. Ahora se difunde por todos los medios de comunicación sin formar pues grupos, sectas, religiones, porque lo de Dios no imita a los hombres. Nos imaginamos cómo estarán estos seres teniendo, hermanos, la oportunidad de hacer méritos, y cayeron una vez más en sus pruebas. Recuérdenlo, hermanos, que ningún microbio puede detener la expansión de la divina doctrina del Cordero de Dios. Y si lo hacen,
tienen su tiempo y las fuerzas de la naturaleza, el universo, les hará ver su error. Porque todo tiene su tiempo. Un juicio que vendrá, hermanos, severísimo. Y más les valdría no ser cómplices, ¿no? Bueno, la advertencia está dada. Aquí hemos entendido, muchos hermanos, que unimos fuerzas para difundir la divina revelación Alfa y Omega tal como es. Y lógicamente siempre estará nuestra voz de protesta para cumplir lo que en su divino libre albedrío nos enseñó nuestro divino Creador. Que todos conozcan la verdad, que todos sepan de su maravillosa doctrina en el mundo entero. Pero ahora sabemos bien claro, hermanos, que esto lo hacen los que todavía siguen influenciados por lo material, por intereses materiales y por aferrarse a cargos humanos, terrestres, imperfectos, como realmente fueran los únicos, los exclusivos. Y no hay eso, hermanos. Despierten. Es hora de pensar por sí mismo, es hora de tener ideas propias, iniciativas propias, hacer la gran revolución espiritual. Divino título número 1703. Si en este mundo hubo mendigos, se debió a que hubo ricos. Los ricos fueron primeros y los mendigos después. 3/4 partes de una vida de mendigo recae sobre todo rico. 3/4 partes de una vida de mendigo recae sobre todo rico. Recuerdo en una de las partes de los divinos rollos telepáticos que nos habla sobre la riqueza. Una riqueza, hermanos, cuando es honesta, honrada y comparte con sus semejantes, es mérito inmenso de las criaturas, pero la gran mayoría se vuelve egoísta. En la divina revelación nos dice, se puede ser rico en infinito grado, siempre que esa riqueza haya sido con honestidad. Y todo rico se aleja de tu divino Padre Eterno. Se vuelve roca egoísta y va a mundos donde vivirá un eterno aburrimiento. Allí sus criaturas son verdaderos demonios del maldito interés. También nos dice, por ejemplo, hermanos, de verdad os digo que todos recibirán premios, todos serán juzgados, según cómo compartió con sus hermanos de la prueba de la vida, de cómo llegó a ser y cómo lo compartió con sus hermanos. Porque toda idea será juzgada, porque cada uno es responsable de su propio destino. Como responsable es de cuánta felicidad o infelicidad dio a sus hermanos de la prueba de la vida. Entonces, hermanos, es tiempo de decisiones, porque toda idea repercute en el pensar humano, repercute en el destino de los seres humanos. La riqueza, hermanos, cuando, por ejemplo, nos enseñó en el pasado de la tierra, nuestro divino Padre Eterno, con el esfuerzo, con el sacrificio, y teniendo ideales de igualdad, lo compartió con sus semejantes, es realmente mérito. Porque con el trabajo honesto se puede tener muchas cosas materiales. Ahora corresponde, al tener estos ideales de igualdad, compartirlo con los que menos tienen. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno, el trabajo es la más grande adoración a Dios porque tiene más mérito el dar que el recibir. Muchos no se esfuerzan, no hacen méritos y creen que de la nada van a tener, ¿no? Pero muchos se ganan el pan con el sudor de su frente y lo comparten con sus semejantes. Esto es un mérito más loable. Divino título 1704. Nos dice nuestra Divina Madre Celestial Omega, la mejor amiga. Todos aquellos que hicieron de jueces en concursos escandalosos de belleza no entrarán al reino de los cielos.
Es más fácil que entre en el reino uno que no fue juez en este mundo a uno que lo fue. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, para ser juez de vuestros hermanos había que ser y saberse de memoria el Evangelio del Divino Padre Eterno. Había que ser puro de espíritu. Y aquí en la tierra, pues hermanitos, muchos se creen jueces, se creen los elegidos, los destinados, los que no tienen juicio y pueden juzgar, prejuzgar y hacer lo que quieren en la tierra, ¿no? Y realmente, hermanos, nuestro Divino Padre Eterno nos dice, ellos que se creen exclusivos, incluso se creen con la autoridad de dar una idea y que esa idea es absoluta, cuando están en prueba, no se dan cuenta que están siendo probados. Todavía están en un oscurantismo mental. Para poder ser juez había que saberse de memoria el divino evangelio del Divino Padre Eterno, de sus hermanos, ¿no? Y se juzga, hermanos, de acuerdo a la actitud que el ser humano tomó en la vida. Por ejemplo, los jueces pasan a ser reos y los reos pasan a ser jueces, dice el Evangelio, ¿no? Porque con la misma vara que miden serás medido, dice el Divino Padre Eterno. Así como muchos jueces, Corte Suprema, Poder Judicial, ahora se sabe pues que eran seres influenciados por el oro, por el dinero, se compra los veredictos al mejor postor. Realmente, hermanos, es una legión de Satanás. Es por ello que los jueces de la tierra rendirán cuentas segundo por segundo, y peor cuando participaron en certámenes de escándalo, los llamados eventos de reinas de belleza, donde se escandaliza la moral de nuestro divino creador. Nadie pidió ser rey y reina, ¿no? Todos pedimos ser humildes. Y el humilde, pues, hermanos, no se engrandece a sí mismo, no busca el deslumbramiento. La gran mayoría, por ejemplo, en grupos, en hermandades, en sectas, en religiones, se creen los exclusivos, ¿no? Los que no tienen juicio, los que pueden hacer y deshacer lo que quieren y no rinden cuentas. No es así, hermanos. Todos rendiremos cuentas. Y cada uno de nosotros rendirá cuentas de cada acto, de cada pensamiento, de cada hecho. Y una de las caídas más graves, hermanos, del ser humano es manipular el conocimiento a su antojo. ¿Cómo es posible que un ser humano puede redactar y escribir algo y hacerlo pasar como divino, ¿no? Y muchos, por ejemplo, al ver este acto, conociendo este acto, no dicen nada. Caen en complicidad. Por segundo, hermanos, eso se paga. Bien claro dice el Divino Evangelio. Aquel que ofende al Divino Padre con sus obras o hechos puede ser perdonado, que no se debe hacer. Aquel que ofende con sus palabras o hechos al Hijo de Dios también será perdonado, que no se debe hacer. Pero aquel que ofende al Espíritu Santo no será perdonado ni en esta ni en la otra. Pero muchos, sabiendo de la manipulación del conocimiento, hermanos, callan y caen en complicidad. Mas todo se sabrá, todo se conocerá. Cómo el ser humano actuó de una manera desequilibrada frente al conocimiento divino, que debe compartirse tal como es, y no añadiendo, quitando, redactando, hacerlo a su antojo, ¿no? Eso tiene juicio tremendo. Nuestro Divino Padre Eterno delega la misión a Cristo para juzgar. Por ello nos dice, porque el Padre Eterno ama a su Hijo y ha delegado esa misión de juzgar a los hombres, porque así como honran al Padre, honren al Hijo. La enseñanza es bien clara, hermanos, de la prueba de la vida. Cuando le increpaban, ¿no?, al Hijo de Dios, y por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de Juan, la obra de Cristo resucitar a los muertos.
El Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta. Hace todo lo que le indica vuestro divino Padre eterno. Y hará cosas grandiosas que dejarán atónitos ante los hombres, porque vuestro Padre eterno ama a su Hijo. Y nuestro Padre eterno no juzga a nadie, sino ha delegado la misión a Cristo. Porque así como honran al Divino Padre, honran al Hijo. Y aquel que honra al Hijo, honra al Divino Padre. Y así, hermanos, nuestro Divino Padre eterno nos enseña en el Evangelio de Dios. Y nos dice, todo aquel que respete las enseñanzas del Divino Padre Celestial y lo cumpla, no tiene necesidad de juicio, tiene la vida eterna. Porque ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Ha llegado la hora. Y estamos en la hora en que los muertos escuchen la voz del Hijo de Dios y pasarán de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Porque nuestro Divino Padre Eterno se ha dado la vida a sí mismo y le ha dado la vida a su Hijo de Dios porque es Hijo del hombre, porque ha hecho de él un juez. Y no se asombren cuando los que están en los sepulcros escuchen la voz del Hijo de Dios. Y resucitarán los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Porque el Hijo de Dios no hace nada por sí mismo. Consulta al Divino Padre Eterno. Y no necesita quien lo proclame porque ya su Divino Padre Eterno aboga por él. Mas lo hizo Juan el Bautista. Nos dice nuestro Divino Padre Celestial, título 1705. Todos aquellos que fueron injustos para con sus propias pruebas de vida no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que prometió y cumplió a uno que no cumplió. El no cumplir lo prometido al Creador es dividirse a sí mismo. La injusticia, hermanos, parte por la ignorancia en las Sagradas Escrituras, en las divinas doctrinas que envía nuestro Creador. Prometemos y debemos cumplirlo. El juramento no es del agrado de Dios. Uno promete y debe cumplirlo. Y prometemos al Divino Creador no dividirnos. Y el ser humano, hermanos, se divide por egoísmo, por interés material, que no puede vencer. Y de ahí surge todo el proceso de división. Estos seres imitaron al demonio que se reveló en aquellos tiempos, el llamado Luzbel, que fue un ángel y tomó la geometría de una serpiente y pasó a ser de las tinieblas. Imitaron a esos seres. Porque el demonio le da la contra al Divino Creador. Por ejemplo, los faraones crearon el ocultismo, ¿no? Que solamente un grupito lo sepa, y peor aún cuando ocultan el conocimiento universal de Dios para sus hermanos. Y esto tiene juicio, segundo por segundo. Aquí no se inventa nada. Esto lo dice nuestro Divino Padre Eterno. Y la lógica nos enseña, hermanos. Ya el ser humano va despertando. O estamos con el Divino Creador o estamos con los hombres, ¿no? No tiene caso servir a hombres, con sus sensaciones egoístas e imperfectas. Divina Ley 1706. Todos los locutores y gente que tenía la misión de transmitir la verdad terrenal y no fueron honrados en ello, no entrarán al reino de los cielos. Serán acusados en el reino de desviar a millones de mentes del camino de la verdad. Es más fácil que entren al reino uno que nada transmitió al mundo a uno que transmitió y falseó la verdad. ¿Cuántos hermanos locutores conocen la divina ciencia, los divinos rollos telepáticos, y ni importancia le dan? Segundo por segundo lo pagan. Porque todos ellos pidieron ser instantáneos con lo de Dios. Nadie pidió, hermanos, atrasar la revelación en nada. Y
muchos, teniendo la oportunidad de difundirlo, compartirlo, todo el contenido de la divina revelación, lo ocultaron. Imitaron a Satanás, a los ocultistas, como los faraones con Isis, que creó las ciencias ocultas, ¿no? Pues recordemos que el Hijo de Dios, cuando daba sus charlas, decía: ustedes tienen los 4000 divinos rollos telepáticos, léanlo, para comprender lo suyo o para comprender la verdad. Léanlo una y otra vez. Hermanos, realmente la enseñanza es sencillita, es simple, pero el ser humano va a justificar para ponerle límites en la expansión de su maravillosa escritura telepática, cada uno con su divino juicio. Y es por ello que, por ejemplo, nuestro Divino Padre Eterno nos dice: ellos critican, juzgan, prejuzgan a sus hermanos. Y es porque el hombre malo saca cosas negativas de su interior para lo exterior, pero el hombre bueno saca cosas buenas para los demás. No divide, no confunde, no le pone límites a lo de Dios. Divina Ley 1707, título del divino rollo telepático. Todos los padres y madres que se dejaron dominar por los hijos insolentes no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino, ni ellos ni sus hijos. Es más fácil que entren al reino padres de carácter respetuoso a padres de carácter débil. He aquí la responsabilidad de todo padre, madre, decirle las cosas a los hijos tal como es. Y en el día del juicio uno ya tiene pues cómo defenderse, ¿no? Pero imagínense que no le dijeron nada, porque cada uno es responsable de los niños hasta los 12 años. 12 años y un segundo ya la propia criatura tiene su divino juicio. Porque los niños, hermanos, tienen una trinidad, los bienaventurados tienen una trinidad en gloria eterna. Los salvos tienen una trinidad en espera y los condenados tienen una trinidad, hermanos, realmente, como dice nuestro Divino Padre Eterno, los violadores de la ley tienen una trinidad en tinieblas. Todo salvo es salvo de sus propios errores, pero no de la divina justicia. Los padres tenían la responsabilidad de educarles, enseñarles lo de Dios por sobre todas las cosas. Y luego ya los hijos decidirían cuando son mayores, ¿no? 12 años y un segundo. Título 1708. Todos aquellos o aquellas que hicieron raptos por divertirse, escandalosos del vivir, son: ninguno entrará al reino de los cielos. Acusados de inmorales serán ante el Divino Padre Jehová. Es más fácil que entren al reino de los cielos uno que no vivió ni conoció tal inmoralidad. El rapto, el secuestro, es algo demoníaco. Ellos también lo pagarán segundo por segundo, y en otras existencias a ellos le harán lo mismo. Porque todo se paga, y todo se verá en la gran televisión solar, nada quedará oculto. El ser humano pidió poner resistencia mental a esta inmoralidad. Y la resistencia mental a lo malo, a lo negativo, tiene puntaje de luz cuanto menos importancia le demos al mal. Entonces, esto se premia por puntaje de luz. Título 1709. Nos dice el Alfa y Omega: todos aquellos que aplaudieron a los artistas que sabían que eran escandalosos no entrarán al reino de los cielos. Las escrituras del Divino Padre enseñan combatir al demonio de la inmoralidad, no hacerle propaganda. Es más fácil que entren al reino uno que no aplaudió a inmoral alguno a uno que lo aplaudió. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, que son artistas,
muchas veces cantores o también pues ejecutan instrumentos muy bonitos, pero frente al escenario, hermanos, escandalizan con la moral. Se muestran pues desnudos, con escenas obscenas, incluso por ejemplo en sus cantos, en sus palabras, son pues realmente que han expandido inmoralidades, groserías, todo eso, hermanos, se paga. El arte tenía que poner el sello del Divino Padre Eterno, la moral, el respeto, las virtudes, el amor, la alegría. Entonces, el arte también se queja delante del Divino Creador, porque así como la sabiduría, el tiempo, el espacio, la dimensión, el magnetismo son vivientes, el arte también es viviente y premia o juzga. Cuando se pone el sello de nuestro Divino Creador, el ser humano debe ponerse a pensar si esto le agrada o no a nuestro Divino Creador. Título 1710. Todos aquellos que hicieron apuestas en público, escandalosos de la abundancia, son. Porque el dinero es producto de un inmoral sistema de vida. Todos los que apostaron deberán calcular el número de veces la unidad más pequeña contenida en el monto de la apuesta. Cada unidad equivale a una existencia que deberán cumplir el escandaloso fuera del reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no hizo apuestas inmorales a uno que las hizo. Y la gran mayoría pues de los jugadores siempre caen en esto, ¿no? De apostar sumas de dinero, y es como un vicio, como una adicción al juego, al azar, ¿no? Y eso pidieron ellos vencer. Y se vence con más ilustración espiritual. Cuando el Espíritu, nos dice el Divino Padre Eterno, a mayor sal de vida, a mayor conocimiento, mayor la humildad. Más se aleja el espíritu de las tinieblas, anula las tinieblas y ve con los ojos del espíritu lo que los otros no ven. Él ya pasó por aquellos que recién pasarán estas experiencias. El juego del azar, las apuestas, hermanos, cuando el ser humano lo va practicando, no es del agrado del Divino Creador, porque se enseñó: gánate el pan con el sudor de tu frente, no al azar, la suerte, ¿no? Que son creando mundos sin destino y son de las tinieblas. Divino título 1711. Todos aquellos que, viendo que otros fueron más explotados que ellos y no reclamaron, no entrarán al reino de los cielos. Escrito fue que todo humilde es primero delante del Divino Padre, y es más fácil que entren al reino uno que defendió lo que era del Divino Padre Eterno a uno que no defendió a nadie. La explotación, hermanos, la plusvalía, el dinero no pagado al trabajador es un acto demoníaco de las tinieblas. Y los explotados pedirán al Divino Padre Eterno juicio para estos demonios de la explotación, del fascismo, de las dictaduras. Ellos tendrán que rendir cuentas segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula. Y viene el llamado llorar y crujir de dientes. Esta es una ley de conciencia pedido por la humanidad misma. Título 1712. Órdenes telepáticas o el juicio intelectual de Dios para esta generación. Todos los que violaron hogares escudándose en leyes terrenales no entrarán al reino de los cielos. Nadie pidió en el reino de los cielos atropellar a otro en ninguna forma imaginada. Es más fácil que entren al reino uno que respetó a uno que atropelló los derechos de los demás. Todos pedimos leyes en el macrocosmos. Vimos la moral que debemos cultivar en la tierra. Respetar los hogares, respetar a nuestro prójimo,
como dice el Divino Evangelio, ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué hacía el ser humano, hermanitos? No le importaba y pisoteaba los derechos de su prójimo. Y es así que violaron hogares. Esto se ve más en el militarismo, ¿no? Por ello que es una forma de primitivismo. Y estos demonios también llorarán lágrimas de sangre en el día del juicio. Porque todo el pequeñito mérito que hacían se anulaba por utilizar armas, vestir uniformes, servir a la fuerza. Servir a una filosofía extraña en el divino reino de los cielos. Título 1713. Todos los que se dedicaron a perseguir semejantes porque tenían diferentes ideales no entrarán al reino de los cielos. Entonces, hermanos, las ideas son vivientes, nos dice el Alfa y Omega, y eternas. Ellas acusan delante del Divino Padre a sus perseguidores. Basta ser acusado por solo una de ellas y no se entra al reino de los cielos. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre, hermanos? Aquellos que tienen diferentes formas de pensar, diferentes ideas, diferentes formas de difusión, lo condenan. Y le ponen peyorativos, le ponen adjetivos hirientes. Se creen jueces, se creen dueños de la verdad. Y la divina ley nos está diciendo algo claro. Muchos, todos los que se dedicaron a perseguir semejantes porque tenían diferentes ideales, o sea, en forma general, no entrarán al reino de los cielos. Las ideas son vivientes y eternas. Ellas acusan delante del Divino Padre Eterno a sus perseguidores. Basta de ser acusado por solo una de ellas y no se entra al reino de los cielos. Y hemos visto hermanos, hermanas que hablan de Dios, hablan del conocimiento y juzgan, prejuzgan, insultan a sus semejantes que no piensan como ellos, porque ellos se creen con la verdad absoluta, mas el Divino Padre Eterno ya les advierte. Realmente, tener una idea diferente, hermanos, no representaba actuar con esa prepotencia. Las ideas son vivientes y eternas y tienen los seres humanos un divino libre albedrío. Recordemos que toda idea mental humana es una trillonésima de línea solar, es una línea solar trisectada por la Santísima Trinidad, posee un ángulo recto de 90 grados, son diminutas líneas de diminuto fuego. Una idea terrenal humana es igual a una sensación sentida pero no vista por el espíritu. Una idea terrenal humana es un desprendimiento de un fuego eléctrico a su lado. Una divina idea mental humana es igual al recogimiento de una cosecha galáctica, es igual a un planeta en expansión, es igual al recogimiento de una cosecha galáctica, es igual a la perpetuidad de una filosofía pensante, es igual a la participación de una microscópica nave celeste. Una idea terrenal humana es igual a un futuro mundo de la serie carnal de la galaxia Trina. Es igual a una madurez infante de un divino principio solar que se viene realizando de eternidades. Una idea mental terrenal humana es igual a una melodía impregnada en la idea. Una idea terrenal humana es igual a futuros ruidos en futuras naturalezas planetarias. Título 1713, órdenes telepáticas. Y dentro de ello, muchas leyes. Nos dice el Alfa y Omega. Todos los que se dedicaron a perseguir semejantes porque tenían diferentes ideales no entrarán al reino de los cielos. Las ideas son vivientes y eternas. Ellas acusan delante del Divino Padre Eterno a sus perseguidores. Basta ser acusado por solo una de ellas y no se entra al reino de los cielos. Título 1714. Todos los que vistieron uniformes de las llamadas Fuerzas Armadas, ninguno entrará al reino de los cielos.
Es más fácil que entren al reino uno que sirvió solo a un solo señor, a uno que sirvió a dos señores. Bueno, ¿cuántos hermanos en su ignorancia, en lo fácil, ¿no? Porque no quieren hacer un esfuerzo mental y ven lo fácil, servir a las armas, a la fuerza, al militarismo, al primitivismo, y caen frente al Divino Padre Eterno, violando el mandato que dice no matarás, porque al exponerse con uniformes, armas, hermanos, es promover la muerte, la inseguridad, la intimidación. Entonces todos estos demonios que vistieron uniformes, nada ganaron. Es un tiempo perdido. Con justa razón nos dice el Divino Padre Eterno, en vuestras ideas inmorales está el demonio. Lecturas que no son árboles plantados por el Divino Padre Eterno. Ahí están el ocultismo, las hechicerías, buscaron y estudiaron a Satanás. Toda criatura que va saliendo de las tinieblas, solo con conceptos nuevos, Satanás desaparece. Solo con sensaciones nuevas, doctrinas nuevas, hacen de la criatura un espíritu de luz. Lógico. Se va ilustrando el espíritu y va dejando costumbres de las tinieblas y va reemplazándolas por costumbres de luz. La gran mayoría utiliza el militarismo porque de esa manera, hermanos, ve lo fácil de ganarse un sustento sin hacer nada, sin producir. Nuestro Divino Padre Eterno nos dice, todo espíritu que va saliendo de sensaciones primitivas, una de esas sensaciones primitivas es el militarismo, las religiones, las sectas. Y imitaron, por ejemplo, aquellos que sirven al sistema, las grandes empresas multinacionales, ellas no les importa explotar a sus semejantes y crean leyes desiguales y le quitan a los pueblos lo que les pertenece. Y eso se paga delante del Divino Creador. Una de las sensaciones primitivas es lo que hizo Osiris, adorar el oro, el dinero. Isis, las ciencias ocultas, el ocultismo, ocultar la verdad para los demás. Solo cuando ellos quieren lo dan. No imiten a Satanás. Ahora se dan cuenta quiénes son los que imitan a Satanás. Aquellos que ocultan la verdad, pues hermanos. Aquellos que no tienen el valor de difundir la verdad tal como es. ¿Por qué? Porque si difundieran todo lo que es la verdad de nuestro Creador, entonces todo el interés material que ellos tienen en su intención se acaba. Es por ello que no lo hacen. Ya ellos rendirán divinas cuentas a nuestro Divino Creador. Título 1715. Todo aquel o aquella que dio albergue o protección a un perseguido por la ley humana entrarán al reino de los cielos. El que persiguió será también perseguido en otras existencias. El que protegió será también protegido en otros naceres de nuevo. Como dice el Divino Evangelio en las parábolas, con la misma vara que mides serás medido. Todo aquel que fue severo con sus hermanos, que no perdonó nada a nadie, pues así también será su divino juicio. Y podemos hablar de esto, pero en la hora de los hechos no lo practica el ser humano. Condenan a sus hermanos, se creen jueces de sus hermanos y creen tener la verdad absoluta. ¿Cuánto llorar tendrán estos seres? ¿Cuántos hermanitos que luchan? Por ejemplo, esto hemos visto en las protestas contra la dictadura, contra el fascismo, que es un germen que va expandiéndose también en los grupos, en hermandades, sectas, religiones, también va contagiando, ¿no? Y aquellos que los protegieron a estos hermanos luchadores tienen puntaje de luz. Título 1716. Todos los que se ofrecieron a ocupar puestos de funcionarios después de una matanza no entrarán al reino de los cielos. Inmorales son no
defendieron las leyes del Divino Padre por sobre todas las cosas. Y uno de los que se caracterizaron en esto fue, pues, hermanos, la llamada democracia, donde crean leyes injustas y se ponen en puestos públicos por amistad, por influencia, nada más, y no por méritos que deben haber hecho, ¿no? Y más aún cuando hubo matanzas, por ejemplo, en este caso cuando asume pues ciertos presidentes en medio de una dictadura, de un fascismo, a la fuerza. Realmente, hermanos, estos demonios lo pagarán segundo por segundo. Porque empiezan a poner a todos de su alrededor por influencias políticas y sin méritos, ¿no? Y hacen lo que quieren. Hemos visto como el Congreso, el 90% más, algunos contaditos siguen con su línea defensiva de los pueblos, pero la gran mayoría se entregó a las garras del fascismo y la dictadura. Son cómplices de todo esto. Nos dice nuestro Divino Padre Celestial, título 1717. Todos aquellos que nacieron pobres, entrarán al reino de los cielos porque la pobreza le fue impuesta. Por hombres ambiciosos es más fácil que entren al reino uno que fue pobre a uno que fue rico. El pobre tiene más mérito por el esfuerzo, el sacrificio de poder mantener su familia, él mismo, tiene más mérito frente a un sistema injusto y desigual. Título 1718. Toda llamada religión o iglesia que alabó a gobiernos que se instalaron por la muerte, destrucción y derrame de sangre, malditos son. Acusados serán delante del Divino Padre Eterno de burlarse de sus leyes. ¿Cuántos, hermanitos, de religiones que alaban gobiernos e incluso hacen alianza con gobiernos que mataron a sus pueblos? Frente a las protestas los asesinaron, los persiguieron. Ellos son cómplices del fascismo y de la muerte, y lo pagarán segundo por segundo. Y esto vemos en las religiones, en las sectas, en los grupos, en las llamadas hermandades, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los llamados pues de la hermandad del Señor de los Milagros no dicen nada frente al fascismo que está asesinando a nuestros hermanos? No dice nada frente a la muerte de nuestros hermanos que protestan. Por ello el Divino Padre Eterno nos es bastante claro, ¿no? Título 1719. Todo el que comerció hasta en lo más microscópico no entrará en el reino de los cielos. El llamado comercio no se conoce en el reino del Divino Padre. El comercio es producto de la avaricia de criaturas llamadas humanas, de un lejano y desconocido planeta llamado Tierra. Esto, hermanos, es una ley bastante delicada y, por ejemplo, cuando se comparte el conocimiento, ¿cuántos seres, hermanos, que justifican, ¿no?, el comercio? No, tenemos que sacar el costo, y otros peores todavía, ¿no? Si tienen el costo de un folleto de 5 soles o de 3 soles, le ponen pues 8 o 10 soles, ¿no? Y si el costo de un folleto es 6, le ponen 15. Y si el costo es, por ejemplo, de, digamos, 10 soles, le ponen 30, 40. Eso es una bofetada para el pobre, ¿no? Para el humilde. Y se vuelven comerciantes de el conocimiento de Dios. Es por ello que a la religión católica, por ejemplo, apostólica romana, le llaman la gran ramera que comercia con el mejor postor. Todo es dinero, todo se cobra. Por bautizar, por casar, por hacerles las extrañas misas en extraños templos faraónicos. Nadie lo pidió a Dios. Entonces, hermanos, debemos cumplir lo que dijo Cristo, el Alfa y Omega.
Vayan por el mundo donde están mis ovejas descarriadas de Israel. No pasen por las tierras extranjeras ni por Samaria, simbólico. Vayan, curen enfermedades, den las buenas nuevas del Señor, resuciten. Y tantas maravillas, ¿no? Curar las tremendas enfermedades. Y lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Lo que han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. Y nos dice el Alfa y Omega. No lleven provisiones, riquezas. No les faltará nada, porque el que trabaja tiene derecho a comer. Entonces miren esta ley universal, hermanos. Pero a muchos el conocimiento es pura teoría para ellos. No les importa ponerle precios exorbitantes a libros, a enseñanzas del Divino Padre Eterno sin el menor escrúpulo. No les importa comerciar. Es tiempo, hermanos, de darse cuenta y cambiar. Si el Hijo de Dios estuviera frente a ellos, hermanos, ¿cómo, hermanos, le mirarán de frente al rostro del Hijo de Dios? Cuando no hicieron nada para cambiar. Y justificaban a su antojo. Y no solamente eso, sino se prestaban pues para no importarles a quién brindaban su apoyo con tal que les dé el dinero, ¿no? Pueden hacer alianzas con políticos, pueden hacer alianzas con, por ejemplo, gobernantes o autoridades que estuvieron en contra de los derechos de los pueblos, con partidos políticos que defendían la desigualdad, la explotación. ¿Cómo es posible? Bueno, sean cómplices, ¿no? Y ellos también tendrán que rendir cuentas de la falta de ellos. Por eso dice, no habrá llorar y crujir de dientes. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno. Título 1717. Todos aquellos que nacieron pobres entrarán al reino de los cielos, porque la pobreza les fue impuesta. Porque la pobreza les fue impuesta. Por hombres ambiciosos, es más fácil que entren al reino uno que fue pobre a uno que fue rico. He aquí el mérito de los que luchan porque este mundo sea más igualitario. Y recuerdo una frase muy bonita que dice en la Divina Revelación Alfa y Omega: siendo este inmoral sistema de vida llamado capitalismo ilegal ante el Divino Padre Eterno, todo el que se alzó, protestó, tiene puntaje de luz, entra al reino de los cielos. Porque todos pedimos luchar contra el mal con todas nuestras fuerzas. Y es así, hermanos, que los seres humanos, al darse cuenta, empezaron a actuar y empezaron a hacer lo correcto ante los ojos del Divino Padre Eterno. Pero ¿qué hizo la religión? ¿Qué hizo las sectas? Entraron en alianza con gobiernos y le ofrecían pues mentiras, engaños y nada más. Y jamás cumplían sus promesas. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno: todos aquellos que nacieron pobres entrarán al reino de los cielos, porque la pobreza les fue impuesta. Por hombres ambiciosos es más fácil que entren al reino uno que fue pobre a uno que fue rico. Título 1718. Toda llamada religión o iglesia que alabó a los gobiernos que se instalaron por la muerte, destrucción y derrame de sangre, malditos son, acusados serán del Divino Padre de burlarse de sus leyes. Las sectas, religiones, grupos, y que entran en alianza con, por ejemplo, partidos políticos que oprimían, que explotaban, que hacían más dolorosa la prueba de la vida de los pueblos
se hicieron cómplices. Y peor si defienden al fascismo, ¿no? Y las cabezas de los fascistas eran pues los de la derecha, en todo su ser. Y muchos no les importaba porque les daban un poquito de dinero y no les importaba. Bueno, rendirán cuentas a nuestro divino creador. Título 1719. Todo el que comerció hasta en lo más microscópico no entrarán al reino de los cielos. El llamado comercio no se conoce en el reino del Divino Padre. El comercio es producto de la avaricia de las criaturas llamadas humanas de un lejano y desconocido planeta llamado Tierra. Título 1720. Todo el que no respetó los compromisos ni las leyes que vivió no entrarán al reino de los cielos. Todas las leyes humanas son desconocidas en el reino del Divino Padre. Todo atropello es juzgado, incluyendo las leyes creadas por los hombres. Incluyendo las leyes creadas por los hombres. Tener un compromiso, por ejemplo, a respetar las leyes. Y, por ejemplo, hermanos, nosotros pedimos tener una disciplina, por ejemplo, en sacar la basura en una hora determinada, pero no nos importa, sacan a cualquier hora y las calles llenan pues en un basural. Eso tiene juicio. Pedimos unas leyes de orden, de disciplina, pero el ser humano no las cumplió y tiene juicio, ¿no? Será juzgado. Título 1721. Nos dice el Alfa y la Omega. Todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos. Todo beneficio es premio dado por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los gobiernos formados por los más humildes que tuvo una patria que aquellos que fueron formados por los llamados ricos. Siempre nuestro Divino Padre Eterno, hermanos, prefiere los humildes, los pobres, los pueblos y no los acomplejados por el dinero. Es más digno, por ejemplo, un agricultor, un hermanito que limpia las calles que un acomplejado al oro, ¿no? Porque los más pillos, los más astutos son los que tratan de entrar, salvo excepciones como, por ejemplo, un Salvador Allende que a través de las elecciones quiso transformar un país hacia un gobierno más igualitario, más justo, ¿no? Pero la bestia norteamericana jugó sucio y complotó contra esos gobiernos socialistas. Título 1722. Nos dice el Alfa y la Omega. Todos los que vistieron uniformes de la fuerza, deberán sumar los segundos del tiempo que vistieron. Mientras más tiempo se usó un uniforme, más alejado está el autor del reino de los cielos. Es más fácil que entre en el reino de los cielos uno que no vistió uniforme a uno que lo vistió. Esto representaba, pues, hermanos, una violación ante la promesa que hicimos al Divino Creador. Respetar sus mandamientos, no matarás, ni te matarás ni mandarás a matar. El que utiliza las armas intimida a sus semejantes, expande las tinieblas. Todo el mérito que hicieron los uniformados, los que utilizaron la fuerza, se anula frente a la violación por su acción de vestir uniformes, cargar armas. Esto nadie lo pide a Dios. Todos pedimos leyes de amor, de bondad, de dulzura, como le enseñó Cristo. Y esto, hermanos, se paga segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula. Título 1723. Todos aquellos que mostraron poseer armas en público, ninguno entrará al reino de los cielos. Acusados serán en el reino del Divino Padre Eterno de mofarse públicamente del mandamiento que dice no matarás. Y se creen orgullosos, ¿no? Se creen más que los demás por portar un arma, cuando cada segundo que pasa se van alejando más del divino reino de nuestro Creador. Porque el acercarse al reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en luz. Y el alejarse del reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en tinieblas.
Título 1724, de uno de los divinos rollos telepáticos. Continuación. Todos aquellos o aquellas que vistieron con lujo vergonzoso en la vida, ninguno entrará al reino de los cielos. Porque siendo todos iguales en derechos delante de Dios, nadie debió de tener más que otros. Toda desigualdad no salió del Divino Padre, salió de espíritus ambiciosos y egoístas. Ambiciosos y egoístas. Así nos enseña nuestro Divino Creador y Padre Universal. El humilde no se rodea de lujos, el humilde no se falsea a sí mismo. El humilde ya pasó por aquellos que están buscando el deslumbramiento. La humildad, hermanitos, nos dice el Alfa y Omega, sirve a un solo Dios, a un solo Señor. No se divide por las entretenciones del mundo. No necesita adoración material. La humildad y se siente y se vive por dentro. ¿Se es humilde o no es? El humilde busca al divino creador en divino silencio. El humilde sabe reconocer los límites que tiene. Esto no sé, aprendo y esto se enseña. Pues, hermanos de la prueba de la vida, gracias a los títulos que envía nuestro divino creador, que también se les llama órdenes y dentro de ello leyes divinas, celestiales, maravillosas, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir reflexionando de lo que debemos cambiar, de lo que debemos enseñar, de lo que debemos comunicar, sin límites, hermanos. Todos prometimos al Divino Creador servirle. Pues bien, los que entendemos lo hacemos con todo agrado al servicio de nuestro Divino Creador. Gracias por compartir estos programas. Estamos a través de internet y escúchenos Alfa y Omega C de Huancayo a través de diferentes plataformas y perfiles donde usted también puede encontrar el conocimiento que envía nuestro Divino Creador. En nuestras páginas que ahora vamos a ir compartiendo, usted puede ingresar, imprimir los materiales de difusión gratuitamente. Ahí no se cobra ni un solo centavo. Usted va, abre esa página, encuentra los divinos rollos telepáticos y lo puede imprimir. También los títulos que lo puede imprimir. Bueno, hermanos, hasta aquí nuestro programa. Paz profunda, el amor de nuestro Divino Creador en vuestros hogares. Muy buenas noches. Nos vemos en nuestro próximo programa.